Cuarto episodio del Club del Juego Erasmo Provenza les acompaña junto a Maximiliano Cordaro. Este Club del Juego va a tener una dinámica distinta, un humor distinto, un tono distinto, porque vamos a tocar un tema bastante delicado y es que las tragedias de una forma u otra han invadido el deporte a lo largo de los años, Max, no solo afectando a jugadores, a atletas, a instituciones, sino también al deporte en general y a millones de personas entre familiares, aficionados y miembros de distintas comunidades. Culturizando presenta El Club del Juego con Max y Erasmo, una producción de EP Sport Media. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cualquier reproductor de podcast, sus favoritos, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, en Apple Podcast. Maximiliano, muchas tragedias, no solamente de equipos, sino también de personas, ¿no? Por ahí se me vino a la mente Ayrton Senna, la recuerdo porque yo era muy niño, fue en el circuito de Imola en San Marino. Jugadores de fútbol que se han desvanecido en la cancha, Antonio Puerta. Tenemos el presente de Eriksen, que por suerte la puede contar. En la Eurocopa, recientemente. Simoncelli en la MotoGP, que fue también un deceso trágico. Obviamente, el deporte Erasmo es una actividad practicada por cientos de millones en el planeta, que muchas veces desata una pasión desbordada que lleva a tragedias y que como seres humanos obviamente están envueltos en actividades que bajo el propio riesgo de la actividad deportiva o en cualquier actividad del día a día, como tomar un avión, tomar un automóvil, pues se presentan estas tragedias o también problemas logísticos por superar el aforo permitido, que también estaremos hablando brevemente de tragedias que se han dado por esas fallas logísticas. Lo cierto es que el deporte es alegría, el deporte es una parte importante en la vida de quien lo sigue y quien lo vive, pero también obviamente como en la vida hay momentos como estos que forman parte de su historia, pero que obviamente son, por así decirlo, páginas negras. Max, hemos elegido cinco tragedias que de una forma u otra han marcado la historia del deporte. Curiosamente, muchas de estas tragedias han sido tragedias aéreas y vamos a iniciar en orden cronológico de acuerdo a las que pudimos recopilar que tienen sentidos distintos. Vamos a iniciar con la tragedia de Superga. Muy bien conoces esa tragedia, Maximiliano Cordaro, porque naciste en esta ciudad italiana, en Torino, viviste en Torino durante muchos años y yo creo que nadie mejor que tú para hablar de las secuelas y las consecuencias que trajo para la ciudad esta tragedia que ocurrió el 4 de mayo de 1949. Vamos a hablar de los hechos. Y es que el avión en el que regresaba el Torino tras jugar en Lisboa un partido de homenaje a Chico Ferreira, un futbolista portugués, se estrelló contra el campanario de la Basílica de Superga en Torino. Estamos hablando que murieron muchas personas. Algunas versiones indicaban que fueron 42 personas, pero la cifra que hemos corroborado fue de 31 personas muertas, 18 jugadores del equipo, empleados del club, periodistas y por supuesto la tripulación en pleno. El avión despegó de Lisboa a las 9:40 de ese día. Aterrizaron en Barcelona a la 1 de la tarde. La aeronave se estaba repostando en la escala. Curiosamente, el Milan estaba en ese momento en la ciudad. Se reunió con el Grande Torino para almorzar. Y bueno, lógicamente después emprendieron su vuelo nuevamente rumbo a Torino. A las 2:50 partieron de Madrid. La ruta de vuelo era recorrer algunas zonas francesas, culminar en Savona y de ahí emprender la ruta directamente a Torino. El avión viró en Savona en dirección a la capital piemontesa, pero empezaron los problemas. Se esperaba que iba a llegar en 30 minutos, pero el clima en ese momento en Torino era bastante complicado. Nubes que casi tocaban el suelo, poca visibilidad, chubascos, ráfagas de viento. Fueron muchas cosas. 4 minutos más tarde,
vino la respuesta del piloto notificando la recepción del mensaje que le enviaban al avión, indicándoles de las malas condiciones del clima. A las 5:03 el avión tuvo un giro a la izquierda para estar ya alineado en ruta hacia la pista de aterrizaje y justo en ese momento se estrelló contra el campanario. Se dice que fueron malos cálculos con respecto a la altitud, condiciones climatológicas. Luego las autoridades italianas se corroboraron que fue un error de navegación, un poquito de negligencia tal vez del piloto y algunos fallos, por supuesto, en el altímetro, porque después se corroboró que pudiera haber estado funcionando incorrectamente, ya que se bloqueó a 2.000 metros y esto llevó al piloto a creer que estaban volando a mayor altitud. Tú viviste en Torino, Maxi. Hablamos de un equipo que era la base de la selección nacional italiana, por llamarlo de una forma u otra. 4 scudettos consecutivos, estaban ya rumbo al quinto scudetto consecutivo. O sea, murieron 18 jugadores de la plantilla. Uno de los mejores equipos de la historia, al menos del calcio italiano, no solamente por los títulos que ganó, sino por lo dominante que era en ese vecchio Filadelfia, que fue el gran fortín para que el grande Torino le pasara por encima a cualquier rival que le tocara enfrentar. Luego está obviamente ese paralelismo entre Torino y Benfica por la anécdota que tú muy bien relatabas. Creo que este es un equipo que si la Copa de Europa hubiese estado instaurada en ese entonces, no hubiese tenido problemas en ganar al menos Ninguna. Y obviamente el recuerdo mezcla la excelencia deportiva con la tragedia, ¿no? Sí. Es un equipo que es tan recordado por cómo jugaba como lamentablemente cómo se desintegró. La gran figura era Valentino Mazzola, sí, el papá de Sandro Mazzola, que luego fue figura con la nacional italiana y sobre todo con el Inter de Milán. Hay jugadores, por ejemplo, como Di Stefano, que le dijeron al propio Sandro Mazzola que Valentino era uno de los mejores futbolistas, si no cuidado el mejor que había visto en una cancha, y eso es lo que generaba el Grande Torino. Obviamente, Erasmo, en cada aniversario de la tragedia de Superga, incluso hay mucho respeto por parte de los fanáticos rivales de esa ciudad, como lo son los de la Juve, porque forma parte de la cultura de Torino, porque si bien la Juventus es el equipo más popular del país, gran parte de la ciudad de Torino siente afecto y sentido de pertenencia por el color granata, como dicen en Italia, y definitivamente es una de las tragedias más importantes del deporte por el valor competitivo que tenía ese plantel y obviamente la manera como se dio todo. Fíjate lo curioso, Maxi. 4 partidos restaban de esa temporada en la Serie A. Ya el Torino había ganado 4 scudettos de forma consecutiva. Estaban encaminados al quinto scudetto. Esto no se lo iba a quitar absolutamente nadie. 2 de las víctimas fueron sus entrenadores. Egri Epstein, judío húngaro. Curiosamente, él había logrado escapar de los nazis en su momento. Estamos hablando que el accidente ocurrió en el 49, en el 45 acabó la Segunda Guerra Mundial. 4 años después ya le estaba venía cosechando éxitos con el Torino. Leslie Levisley, el segundo entrenador, también falleció, pero lo curioso de este señor es que había sobrevivido a 3 accidentes aéreos previos, Max. El primero, cuando estaba alistado con la Real Fuerza Aérea de Inglaterra, en una misión, fueron alcanzados por fuego enemigo, el avión se vino a tierra, fallecieron todos menos él. El segundo fue durante la Segunda Guerra Mundial, también su avión cayó, quedó vivo, no recuerda absolutamente nada. Y el tercero fue un año antes de fallecer en la tragedia de Superga, cuando viajaba con el equipo juvenil del Torino y hubo una falla en los frenos del avión durante el aterrizaje en el aeropuerto de Torino. O sea, a este tipo como que lo perseguía la tragedia. Sí. Hasta y que, lo alcanzó, lamentablemente. Lo alcanzó. Fíjate lo que generó para la ciudad, lo que tú mencionabas. 2 días después del accidente, 500.000 de personas colmaron las calles para los funerales. El Torino, lógicamente, recibió el título de la Serie A a pedido de sus rivales.
no pasaron a la historia como los invencibles, sino como los inmortales. Al año siguiente se le pidió a los mejores clubes que donasen un jugador al Torino para que pudiera recuperarse. Ganó ese título de la 49-50. La Juventus y el Torino acabaron en el sexto puesto, y desde el accidente, curiosamente, Maxi, solo han ganado una liga, que fue en el 75-76. Solamente 7 títulos. Y hay otro dato, Maxi, que para cuando tuvo lugar el accidente no habían perdido de locales en más de 6 años. O sea, un récord que todavía sigue siendo el más grande en la historia de la Serie A. Lo lindo es que recientemente fue reconstruido el Philadelphia, obviamente no para que el Torino haga sus partidos de local por un tema de aforo. De hecho, una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Tomás Rincón en la tribuna principal de ese Philadelphia. Ahí juega el equipo Primavera del Torino, y es que ese es un lugar sagrado para la institución. Se llama Philadelphia porque está en la vía Filadelfia de Torino. Es una estructura que fue recuperada, donde el equipo se entrena, y el Torino, por más de que está lejos de sus días de gloria, Erasmo, es una institución que emana mucho respeto, no solamente en Italia, sino a nivel internacional. Sí. Bueno, vamos a hablar de otra tragedia, siguiendo este orden cronológico. Nos vamos al año de 1964, 24 de mayo, ocurrió aquí en Sudamérica la tragedia de Lima. Esto, tú mencionabas al arranque lo que era el exceso de júbilo de los aficionados, como algunos el componente pasional, que sobre todo eso se ve en el fútbol, me atrevo a decir, más que en cualquier otro deporte, de lejos. Completamente de acuerdo contigo. Vamos a hablar de los hechos, y es que las selecciones juveniles de Perú y Argentina estaban disputando un partido por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio ese mismo año, en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional tiene capacidad para 47.200 espectadores. Evidentemente estaba full hasta la bandera. Argentina iba ganando por la mínima. Perú marcó el empate. Se dice que el defensa argentino Horacio Morales intentó despejar, pero la pelota rebotó en el pie del peruano Víctor Lobatón y acabó en el fondo de la red. El árbitro uruguayo, de nombre Ángel Eduardo Pasos, anuló la jugada por una presunta falta del delantero. Lógicamente, esta decisión provocó una rabia enorme entre los aficionados peruanos, que varios saltaron al campo para agredir al árbitro, y ahí las cosas, Maxi, se salieron de control, porque los policías soltaron a los perros, los hinchas empezaron a arrojar botellas, piedras, butacas y otros elementos al terreno de juego. Las sillas en ese momento del estadio eran de madera, empezaron a prenderle fuego a las sillas. La batalla campal en la cancha fue nefasta, gases lacrimógenos. Toda esta situación generó que en la tribuna cientos de aficionados trataran de huir en estampida, pero las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, Max. Eso generó un saldo salvaje, Maximiliano Cordaro. Yo me atrevería a decir que es uno de los saldos con mayores muertes en la historia del deporte en una tragedia de este tipo. 328 muertos, entre los que se contaban muchísimos niños, y aparte más de 500 heridos. O sea, salvaje. Sí, y no tiene ningún tipo de justificación ni el origen del conflicto, porque puede ser la decisión arbitral más controversial que tú puedas ver, incluso si puedes pensar que está condicionada a algún favoritismo o algún acto de corrupción, que todo termina siendo siempre una suposición. Nada justifica que se genere ese tipo de violencia, que puede generar obviamente una reacción en cadena. Se suma también el componente logístico. De hecho, hay muchos estadios que en base a estas tragedias han tenido que rediseñar su estructura, sobre todo el desahogo, porque se puede presentar cualquier tipo de situación, Erasmo. Sí. Algún conflicto fuera del estadio, como por ejemplo fue en la tragedia de París, en el atentado de París terrorista, sí, que se estaba jugando en Saint-Denis, que había disparos fuera del estadio. Eso obviamente genera conmoción, genera susto, y mucha gente reacciona
de la manera que muchos lo harían, comenzando a correr y querer salir Lógico. del lugar donde no se sienten a salvo. Bueno, en Argentina, Maxi, hubo una tragedia similar en el Estadio Monumental de Núñez. Se le conoció como la tragedia de la Puerta 12, un partido entre Boca y River. Eso fue en el 68 y todo ocurrió porque precisamente querían huir de la Puerta 12. La Puerta 12 era el acceso a los visitantes al Monumental, en ese caso Boca Juniors. La puerta estaba cerrada, las escaleras presentaron problemas, o sea, hubo un problema de todo tipo. Eso generó una estampida y murieron aplastadas 71 personas. El promedio de edad, Max, fue de 19 años, es decir, niños, jóvenes, adolescentes que estaban disfrutando de un partido de fútbol se vieron afectados por esta tragedia de la Puerta 12. Incluso en uno de los aniversarios de Boca Juniors no se les recordó a las víctimas de esta tragedia. Muchos de sus aficionados se enojaron, se molestaron y Boca prometió que en algún momento que más adelante iban a reconocerlos. Sí, de hecho también hay que mencionar obviamente la tragedia de Hillsborough Sí. de 1988 que marca un antes y un después, Erasmo, en el fútbol inglés, porque el fútbol inglés ya había sido suspendido de competencias internacionales por la UEFA por la tragedia de Heysel, la final de Copa de Europa del año 85, que precisamente porque muchos aficionados del Liverpool, radicales ebrios, comenzaban a arremeter contra la tribuna de aficionados italianos, generó la famosa estampida que generó un saldo de más de 30 muertos. Dicen que la tragedia de Hillsborough no fue por hechos violentos, sino porque había una sobrecapacidad no permitida en el estadio y obviamente la gente se estaba comenzando a sentir ansiosa. Se notaba que se habían vendido muchas más entradas de lo permitido y se generó otra estampida más. A partir de eso, Margaret Thatcher comenzó a colocar mano dura sobre la calidad de los estadios, sobre los hooligans, sobre quiénes pueden y no pueden ingresar a los estadios, sobre las consecuencias que puede generar actos vandálicos en un recinto deportivo. Bueno, los hooligans fueron erradicados de los estadios. Sí, hoy por hoy, lamentablemente, los hooligans siguen generando desastre cuando salen de Inglaterra. Es difícil que se vea eso en Inglaterra y ni hablar de la cantidad de grupos de choque que generaban estos hooligans, donde también perdían la vida muchos jóvenes. Era un tema cultural que se tenía que atacar directamente. Bueno, aquí nosotros en América lo tenemos cerca, en Sudamérica. O sea, las barras bravas, sobre todo en el fútbol argentino, causan estragos por doquier a todo nivel. Vamos a pasar a la siguiente, Maxi, que fue en 1972. Está ya con tintes políticos. Hablamos de la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich, 5 de septiembre del 72, cuando un grupo de terroristas palestinos que se hacían llamar Septiembre Negro entraron a la Villa Olímpica saltando la valla. Llevaban armas en bolsas de basura y ellos estaban demandando ciertas cosas que al final no les concedieron del todo, o todo salió mal también por inexperiencia de la policía de Múnich y de los servicios de inteligencia de Múnich. Esto derivó en 18 muertos, 11 israelíes, 5 secuestradores, un piloto y un policía. Ok, ellos habían entrado a la Villa Olímpica vestidos de calle. Para la gente que estaba en ese momento en las adyacencias no les pareció nada extraño. Decían, bueno, seguramente son los atletas que están llegando de fiesta, están llegando a la villa. Estos tipos tomaron el edificio donde estaba la delegación israelí. En el momento que estaban asaltando el edificio murieron 2 deportistas que trataron de impedir la entrada. Uno de ellos se despertó a tiempo, notificó lo que estaba ocurriendo y algunos lograron salir, pero no lograron salir todos los de la delegación israelí. Ellos exigían la vida de los rehenes a cambio de la liberación de 200 palestinos en cárceles de Israel. Esto el gobierno declinó la amenaza. Fueron 21 horas, Maximiliano, de negociaciones. Ok, al ver que las negociaciones no rendían fruto de ningún tipo,
los secuestradores exigieron un avión para irse a Egipto. Se les dieron los aviones, pero les estaban por tender una trampa en el aeropuerto. Llegaron 2 helicópteros con los secuestradores y los rehenes, y ahí es donde empezó todo mal. Primero, se dice que fue la desastrosa operación que montaron las autoridades alemanas. Decían que era una misión antiterrorista. El hecho es que los oficiales no tenían ningún tipo de entrenamiento para hacerle frente a algo así. De hecho, no sabían ni siquiera manejar armas largas. Decían que eran francotiradores y ni siquiera eran francotiradores. O sea, ninguno era tirador de élite, no se habían preparado bajo ataques coordinados, absolutamente nada. Ahí empezó el problema porque los terroristas, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, regresaron a los helicópteros y en ese momento empezaron los disparos a discreción. Es decir, estas unidades antiterroristas empezaron a disparar contra los helicópteros y ahí vino la masacre. Murió un policía, hicieron estallar una granada dentro de uno de los helicópteros, con una metralleta empezaron a balacear al otro helicóptero por dentro. Es decir, los 9 rehenes israelíes que se repartieron en los helicópteros no tuvieron oportunidad de escapar. Esa es una tamaña negligencia. Nefasta. Tamaña negligencia. La negligencia, Maxi, vino también después, porque los Juegos Olímpicos no se detuvieron. Muchas delegaciones le pidieron al Comité Olímpico Internacional: hay que suspender los Juegos Olímpicos. No los van a suspender. De hecho, solo se suspendieron los eventos de ese día. Y al día siguiente todo se celebró como si nada hubiera pasado. Hubo un funeral masivo en el Estadio Olímpico de Múnich, pero siguieron los Juegos Olímpicos. O sea, algo inexplicable, Max. Sí, y hay una película que se llama Múnich, Sí. muy recomendada, es con Eric Bana, que te muestra, obviamente, todo lo que fue este lamentable suceso. Genera precedentes en cómo el deporte puede ser utilizado como un espectro importante para poder enviar mensajes positivos o negativos, como este, de querer utilizar el deporte para realizar actos terroristas o para extender conflictos, sea sociales o bélicos, en este caso entre Palestina e Israel, que lamentablemente se mantienen. Sí. Vean la cronología actual y esos ceses momentáneos lamentablemente son solamente un espejismo y generan precedentes para manejar este tipo de situaciones de crisis que en este caso, Erasmo, estoy de acuerdo contigo, fueron manejadas de manera lamentable, con mucho desconocimiento, con Total. mucha inexperiencia, tomando en cuenta que cualquier acción que podrías tomar en contra de los terroristas, siempre la garantía que iban a tener estos terroristas era tener como rehenes a Sí. personas inocentes. No, y al final, Maxi, parece, es una locura, pero si tú supuestamente eres un grupo de élite, que después se comprobó que no era ningún grupo de élite, pero yo creo que no se necesita ser un cuerpo de élite para tener 4 dedos de frente, hermano, y no empezar a disparar a mansalva a unos terroristas sabiendo que puedes, con esas balas, asesinar a alguno de los rehenes. Muy probable que así será. O sea, estamos todos locos y realmente ahí se le fueron las cosas de las manos. Quería corregir la tragedia de Hillsborough en esa semifinal de FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest. Fue en el 89. 89. No en el 88. Muy bien, vamos con otra tragedia aérea también, Maxi. Esta tragedia tal vez es una de las más conocidas de la historia por la repercusión que tuvo, por cómo las víctimas manejaron la situación, porque incluso fue llevada al cine. Hollywood se tomó la atribución y el derecho de hacer una película sobre esta tragedia, la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, porque a pesar de que fue una tragedia, también a la vez fue un milagro por las condiciones en las que se desencadenó todo esto. Todo ocurrió el 13 de octubre de 1972. Un equipo de rugby amateur, los Old Christians de Montevideo, Uruguay, iban a jugar un partido amistoso contra el Old Boys Club, un equipo de rugby inglés en Santiago de Chile. El presidente del club contrató un doble turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido como el Fairchild,
para volar al equipo hasta Santiago. Eran 40 pasajeros y 5 tripulantes. Ese día, mientras cruzaban los Andes, el copiloto del avión, que era el piloto al mando en ese momento, creyó que habían llegado a Curicó, Chile, a pesar de que la lectura de los instrumentos indicaban lo contrario. Bueno, comenzó a descender demasiado pronto para llegar al aeropuerto y chocó contra una montaña, cortando inicialmente ambas alas y la sección de cola. La parte restante del fuselaje se deslizó por la montaña alrededor de casi 800 metros antes de chocar contra el hielo en un glaciar. Es decir, que los restos de la aeronave se ubicaron a una altura de 3.570 metros sobre el nivel del mar. Y ahí empezó, Max, la locura. En ese impacto, 3 miembros de la tripulación y 8 de los jugadores murieron de forma inmediata. Pero empezó el viacrucis, un viacrucis que duró 72 días. Estamos hablando 72 días. 2 meses y medio prácticamente. Sí, tuvieron que sortear temperaturas de los 30 grados bajo cero, Max. Avalanchas de nieve. O sea, fue algo sin refugio, terrible. Sin alimentos. Absolutamente nada. Y con la probabilidad casi cero de tener un rescate inmediato. Tú fíjate la comida que tenían al momento del accidente. 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, almendras, caramelos, ciruelas y varias botellas de vino. O sea, esto se les acabó en un abrir y cerrar de ojos. O sea, 72 días. El día 0, por llamarlo de alguna forma, el avión parte de Montevideo, Uruguay. El día 1, ya lo dijimos, 7 pasajeros cayeron del avión desaparecidos y 6 murieron al instante. El segundo día, 4 pasajeros mueren. Al 9º día murió otro pasajero. El 12º día hallaron los cadáveres de 5 pasajeros más. Eso fue ya cuando ellos empezaron a moverse por las zonas aledañas, acercándose a donde estaban el resto de las piezas del avión, y ahí fueron encontrando más y más cadáveres. El día 17 vino una avalancha de nieve que mató a 8 personas. Entre el día 34 y el 37 murieron 2 pasajeros más. El día 60 murió otro pasajero. Estamos hablando que después de 61 días, Max, 3 pasajeros que fueron los osados de apellidos Parrado, Canessa y Vicentini salieron a buscar ayuda. Dijeron, ok, ya ellos habían escuchado en su momento a través de un radio que recuperaron de la aeronave, de que las labores... Agregando que en la película la parte más impactante es lo que tuvieron que hacer Erasmo para mantenerse con vida. Sí, es que te voy a hablar más adelante de eso, Maxi, porque eso fue una locura lo que pasó, pero ellos logran enterarse a través de este radio que las labores de búsqueda habían finalizado y ellos dijeron, bueno, o nos quedamos aquí a esperar nuestro destino o salimos a ver si nos topamos con alguien, no tenemos la suerte de algo. El 12 de diciembre ellos salen, entre el 13 y el 14 encuentran a otros 2 cadáveres y el 22 de diciembre se ilumina el cielo porque Parrado y Canessa se encontraron con Sergio Catalán, quien era un arriero chileno que en ese momento estaba pastoreando su ganado. Al día siguiente rescatan a Parrado y a Canessa. El día 71 fueron rescatados 6 pasajeros en helicóptero y al día siguiente, el 23 de diciembre, finalmente, tras 72 días, finalizó todo esto. Increíble. Con 8 pasajeros rescatados. Ahora, lo que llama la atención es cómo ellos se topan con este arriero. Eso fue el 22 de diciembre, ya lo comentamos. Llegaron y no podían gritar por el cansancio, por todo lo que estaba pasando. Claro está, los estaba viendo desde el otro lado el arriero. ¿Qué está pasando? Le tiró dentro de una botella lápiz y papel a través de un río para que pudieran escribir qué es lo que estaba pasando. Les escriben qué es lo que estaba pasando. Textualmente cito lo que decía el papel. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba.
En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Esto, lógicamente, escandalizó a este señor. Les lanzó 4 panes y les dijo, no se preocupen que yo voy a encargarme de esto. Sergio Catalán a caballo recorrió 80 kilómetros, llegaron a un puesto de carabineros, los carabineros decían, este tipo está borracho, no le hagamos caso, les insistió hasta que les mostró la nota y en ese momento emprendieron la búsqueda. Fueron 29 fallecidos y ahora viene la parte que tú mencionabas, Maxi, la antropofagia. La antropofagia, para los que no conocen el término, por llamarlo de una forma un poco sutil, es el canibalismo. Exacto. Al tener poca comida y ya habían pasado semanas con toda esta necesidad. El último recurso. Del instinto de supervivencia. Hermano, y es una locura. Que el instinto de supervivencia, creo que tienes que estar en ese momento para luego entender que eres capaz de hacer cualquier cosa para aferrarte a la vida, Erasmo. Total. Fíjate algo. 10 días después del accidente, ya habíamos mencionado que ellos se enteraron que las labores de búsqueda habían finalizado. Estaban muriendo de hambre, literalmente hablando. Los que aún estaban vivos se acordaron que en caso de morir, eso fue un consenso, algo que posteriormente los sobrevivientes de esta tragedia empezaron a contar. Acordaron entre todos que los que quedaban con vida podrían comer de sus cuerpos, consumir sus cuerpos para mantenerse con vida. Eso hay que tomar en cuenta otra cosa, Max. Estamos hablando de que todos eran amigos, compañeros, se conocían. Sí. Es decir, es como si tú y yo, Dios no nos quiera, tengamos algo similar y resulta que yo tenga que cortarte un pedazo de muslo y comérmelo una vez que tú mueres. O sea, sonará muy, pero sí, era la situación que se estaba presentando. Total. Y no había otra opción. No, y ellos empezaron a consumir la piel, músculo, grasa, pero claro, empezaba ya a agotarse la carne y bueno, les tocó comer corazones, pulmones, cerebros, para poder mantenerse con vida. Fue de verdad una locura total, Maximiliano. Muchos de los sobrevivientes se dedicaron a visitar a los familiares de sus compañeros que ya habían fallecido en el accidente para relatarles la historia y contarles de que lo que había pasado. Los familiares los entendieron porque, a ver, teníamos que vivir. Pero sí, es que ¿qué otra opción queda? No tenía ninguna otra opción. Sergio Catalán, el arriero que los rescató, hizo un lazo enorme con todos ellos. De hecho, hay algo curioso y es que este Catalán en julio de 2007 tenía que ser operado de una artrosis en la cadera derecha, no tenía los recursos y sus hijos uruguayos le pagaron la operación. O sea, eso es una forma como que gracias por salvarnos la vida. 5 años después lo tuvieron que volver a operar y volvieron sus hijos uruguayos, como él los catalogaba, a pagarles la operación porque el vínculo fue tan grande que estos jugadores uruguayos sobrevivientes llegaron a llamarlo Papá Sergio y mantuvieron una relación y un contacto con él hasta el final de sus días. Murió el año pasado, curiosamente, el 11 de febrero, a los 91 años, Max. Increíble. Esa tragedia creo que impacta más que las otras, Erasmo, porque hablo de los accidentes aéreos. Obviamente la de Múnich es diferente porque tiene tintes sociales, políticos y también fue una agonía porque fue una negociación y fue un acto terrorista, pero con otras tragedias que luego vamos a repasar, la tragedia del Manchester United, la del Grande Torino, fue un accidente que generó una tragedia inmediata. Acá fue la agonía y todo el contexto de lo que ocurrió. 72 días. La última tragedia que recopilamos nos tocó muy cerca, Maxi, porque ocurrió en el 2016.
Una tragedia muy, muy conocida. Recuerdo que yo esa noche estaba trabajando en Telemundo Denver cuando me llama el presidente de la estación y me dice: se acaba de perder un vuelo que trasladaba al Chapecoense a Medellín. Hazle seguimiento a la noticia a ver qué pasó. Y en esa misma noche empecé a investigar hasta que nos topamos con la realidad de que este vuelo del Chapecoense se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en una colina ubicada en La Unión, a 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Recordemos que el Chapecoense se estaba trasladando a esta ciudad colombiana para disputar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional de Medellín. El vuelo de la mía, y es curioso porque en este mismo avión Maximiliano Cordaro se montó la Argentina con Lionel Messi. Sí. Se montó nuestra selección nacional de fútbol también en ese mismo avión. Estamos hablando el mismo avión, con el mismo piloto, con la misma tripulación, todo tal cual. No pasó nada ni con Argentina ni con Venezuela, pero lamentablemente la desgracia tocó al Chapecoense. La distancia del vuelo era de 2.983 kilómetros. Ellos tenían que hacer una escala en un aeropuerto en Bolivia para reabastecerse de combustible. De ahí continuar su viaje hasta Medellín. Lo cierto del caso es que pierden comunicación con la torre de control. El avión se estrella. 71 muertos, Maximiliano Cordaro, 19 jugadores, 25 miembros del cuerpo técnico invitados, 20 periodistas y 7 tripulantes. O sea, se apagaron los motores. Tuvo una falla de potencia el motor 1, después se apagó el segundo motor y finalmente el motor 1 dejó de funcionar. ¿Ok? El piloto reportó una falla total sin combustible. Eso fue cerca de las 9:58 de la noche y esa fue la última comunicación del piloto, quien ya no respondió a los siguientes llamados del aeropuerto. De hecho, la caja negra se consiguió un día después del accidente. Ahí se encontraron las cajas negras y ahí se conoció cuáles fueron, ¿no? Cuál fue esa comunicación que tuvo el capitán del avión con la torre de control. Lima India 2933 210 en acercamiento y solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. Lima India 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problema de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estima aproximadamente en 7 minutos iniciar la aproximación. Para los vectores, Lima India 2933. 179 en alejamiento. Mantenga presente rumbo y espere para continuar su descenso. Mantenga presente rumbo y estamos acá al descenso. Lima India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación Lima India? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato Lima India 2933. Lima India 933. ¿Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Tránsito a la vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener girar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Lima India 933, tiene un tránsito adelante suyo 18.000 pies, Alfa 320. Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final. La aeronave está con 18.000 pies, capitán. Está el tránsito ahora abandonando por la izquierda. Adicional, tiene un tránsito, ya dejó libre 18.500. La vista y estamos con 1.8000 nosotros. Atento, Lima India 933, 17700, continúa en la aproximación, pista húmeda, llame por 10.000 en lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Le confirmaremos para el servicio en tierra y estamos a través de 16000 para el localizador.
Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima India de 933, bomberos alertados. Cuidado, Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Se dice, según el informe final presentado en Colombia, la aeronave contaba con un 20% menos que el mínimo de combustible requerido para hacer el trayecto. Además, viajaba con un sobrepeso de 500 kilogramos y volaba a una altura superior a la autorizada. Es decir, Max, negligencia total y absoluta del piloto. Sí, y este fue un suceso, Erasmo, que trajo mucha cola de posteriores investigaciones al estado integral de la aeronave, sí, a la propia compañía. Se corroboraron que el avión no estaba incluso en condiciones ni mínimas para emprender ese tipo de trayectos, y obviamente lo que pega y duro de esta tragedia del Chapecoense es que vivimos en una era digital, sí, y horas previas a que gran parte de todas las personas que estaban en ese vuelo habían subido videos previos al viaje, la algarabía, la alegría, ver a personas sonriendo, interactuando y saber que horas después perdieron la vida. sí. El drama de los pocos sobrevivientes, que uno incluso perdió las piernas, Sí. Cómo se vivió en Chapecó la tragedia, cómo se vivió a nivel mundial, porque obviamente en comparación a la tragedia de Superga o a la tragedia de Manchester u otras tragedias, otra época, la sobrecarga de información, Erasmo, hacía que uno fuese mucho más sensible, porque sí, podías ver muchas cosas que te impactaban en base a lo que había sucedido. Fíjate algo, Alan Russell, Jackson Follman y Neto sobrevivieron, el periodista Rafael Hensel y los miembros de la tripulación Jimena Suárez y Erwin Tumiri. Escucha lo de Erwin Tumiri, que lo de Erwin Tumiri también es la misma historia del segundo entrenador del Torino que sobrevivió a 3 accidentes aéreos. Tumiri, en marzo de este año, un autobús que lo trasladaba en Bolivia, camino a Cochabamba, se fue por un precipicio. 21 muertos en total y él quedó vivo. O sea, el tipo se estrella en un avión, queda vivo, el autobús se va por un barranco y queda vivo. O sea, lo de este señor es impresionante. Increíble. Tú hablabas también de la repercusión que esto tuvo a nivel mundial. Algunos edificios, monumentos, estadios alrededor del mundo cambiaron su iluminación a verde. Hablamos Wembley en Londres, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, el Allianz Arena en Múnich, el Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Yo se estuve en un pintaron partido de del color Torino prácticamente horas después de la tragedia, y obviamente hicieron un acto, y el Torino lo vivía de manera muy particular, Erasmo, Superga, lógico. Claro. Lógico. Fíjate, el Atlético Nacional le pidió a la Conmebol que le dieran el título al Chapecoense. Alejandro Domínguez no pudo dar, presidente de la Conmebol, no pudo dar respuesta en ese momento porque eso lo tenía que llevar al consenso de la Conmebol. Al final lo hicieron, le dieron el título de campeón de la Copa Sudamericana de forma honorífica. El presidente de Brasil en su momento decretó 3 días de duelo nacional. Medellín
que se comportó de manera espectacular, Claro. a la alcaldía, todo el pueblo colombiano, incluso a Avianca, porque Avianca, la aerolínea más grande de Colombia, proveyó 44 psicólogos para ayudar a las familias de las víctimas. También corrieron con los gastos para movilizar personal médico de Brasil para ayudar en la identificación de los cadáveres. Hablamos de la alcaldía de Medellín. Iban a tener pautado el encendido del alumbrado navideño el sábado 3 de diciembre, lo llevaron a cabo, o sea, lo retrasaron. Invitaron además a la ciudadanía a llevar camisetas blancas puestas al Atanasio Girardot en homenaje a las víctimas el 30 de noviembre, es decir, el día que iba a jugarse ese partido. El Atlético Nacional de Medellín, toda la afición del Atlético Nacional de Medellín llegó al estadio y a las adyacencias vestidos de blanco. Fue una locura. Yo recuerdo esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, Max. De verdad que fue increíble. Muchas veces la tragedia saca lo mejor de nosotros y me parece que el comportamiento humano y deportivo de Atlético Nacional fue genial. De verdad que sí. Y como decía, esta tragedia realmente nos dejó sin palabras, Erasmo, por la cantidad de material e información a la cual tenías acceso al instante que te colocaba los pelos de punta, porque obviamente uno, es triste decirlo, el shock y el morbo del momento te lleva a querer saber más. Sí. Entonces ibas a los perfiles de cada uno de los jugadores y había futbolistas que colocaban la típica historia, abrazándose, vamos rumbo a... Sí. Fue terrible. Pero bueno, Max, un club del juego bastante distinto el día de hoy. Tenemos que tocar este punto, este tema, porque así como en su momento hablamos de alegrías del fútbol, cómo el fútbol se lleva al cine, cómo el deporte, se lleva al cine, creo que también era importante recordar estos momentos que también han sacudido al deporte a nivel mundial. La tragedia que a ti, Max, más te afectó. La tragedia que más me afectó. Esa es una muy buena pregunta. Como te digo, la de Chapecoense, no por ser reciente, sino por la era en la que vivimos, como te digo, fue una avalancha de información que uno fue haciéndose más frágil a todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, el accidente de Ayrton Senna era muy pequeño y entendía lo que había pasado, pero no lo digieres de la misma manera como lo puede digerir un adulto. Pero a mí sí me impactó mucho la de Ayrton Senna porque fue la primera que recuerdo. Coincido contigo, no tenía mayor conocimiento. Mi papá, que en paz descanse, era muy seguidor de la Fórmula 1. Incluso vi a mi papá en su momento con los ojos aguados por la noticia y yo creo que me afectó ver a mi papá de esa forma. Pero también me fue la primera tragedia que yo recuerdo en el deporte que recuerdo claramente. Sí. La de Astori, no me encontraba en Italia en ese momento, pero también un chico tan sano, tan bueno, reconocido por toda la comunidad del fútbol italiano, también como falleció, no estuvo fácil. Sí. La verdad que son cosas que forman parte de la historia del deporte, que nos sensibilizan, que muchas veces generan precedentes para mejorar estructuras, logísticas, herramientas, pero que obviamente queda el mal sabor de lo que ocurrió. Totalmente. A mí, evidentemente, la de Chapecoense, Maxi, y a mí me afectó muchísimo la de Antonio Puerta. La de Antonio Puerta me afectó porque casualmente estaba viendo el partido y casualmente después le hice seguimiento a la información y es como que, ¿sabes? Te queda frío. Pero bueno, Cordaro, gracias a todos ustedes por seguirnos en este podcast, El Club del Juego. Gracias a la gran familia de Culturizando. Y como siempre, Lolo, la cita va a ser para el próximo lunes. Y por supuesto, ustedes en el Club del Juego pueden disfrutar de estos podcasts que son atemporales. Pueden escucharlos en cualquier momento. No van a vencerse nunca. Así que disfrútenlos. Un abrazo, Cordaro. Un abrazo, muchachos. Culturizando presentó El Club del Juego
con Max y Erasmo. Una producción de EP Sport Media.